Hola, hola, un saludo muy especial, qué bueno que estén con nosotros conectados y qué bueno que nos dejen estar a nosotros con ustedes conectados. Estés conectados, el programa que nace de esta pandemia, de esta amenaza al universo entero que se llama COVID-19, de la que se supone solamente el 20% habrá de salvarse, de acuerdo con los pronósticos, pero de pronto más, porque si somos juiciosos, si somos corresponsables, ¿por qué tenemos que hacer parte de ese 80%? No tiene sentido. Bueno, eso esperamos. Y no entremos en la misma discusión que entrábamos en estos días, porque si yo soy responsable, espero que a mi casa no entre el COVID. Lo mismo que esperamos que no entre a la casa de Juan Pablo, ¿cierto, Juan Pablo Vélez? Hola. Así es, Roger, un saludo muy especial para usted, para JJ, para Aldrin y para todos los conectados en esta sinergia informativa con Totus Noticias. Hoy ya jueves, tan rápido, vamos rápido en esta semana, jueves 9 de julio de 2020, una tarde un poquito fresca por estos lados del nororiente de Medellín y pues como siempre con noticias de Medellín, el área metropolitana, Antioquia y el mundo a propósito del tema del COVID-19, pero también muchos temas de interés general, Roger. Así es, señor. Muy bien, saludamos de una vez en Miami, la Florida, estado de Estados Unidos de América. Hola, JJ Arango. Se nos quedó sin sonidito. Ya, ahí ya movió, se dio cuenta. Ya llegué, ya llegué. Hola. Muy Mi bien. señora, con usted, mi señora en este momento está en una conferencia por el otro lado. Claro. Entonces, uno no está acostumbrado a todas estas cosas. Todavía me está dando duro esto. Bueno, muy buenas tardes y buenas noches. Espero que estén muy bien, muy aliviaditos. Yo por lo pronto muy aliviado. Hoy salí, muchachos, les tengo cosas para contarles muy interesantes. Por ejemplo, que hoy me hice la prueba de anticuerpos, que yo no me había hecho eso. Prueba Y eso, anticuerpos. sí, la cantidad de uno o sea, le determina a uno si usted ha estado cerca o ha tenido cercanía o le ha dado o ha estado cerca por el tema del virus, ¿no? Si lo ha tenido. Bueno. Y no, afortunadamente no. Y adicionalmente, pues ustedes como me ven la nariz, mire cómo la tengo de ancha, méteme. Llevo más de 6 exámenes, por Dios. Yo creo que vamos a terminar como un orangután, mi señor y yo, con unos huecos así en la nariz. Pero bueno, no, bienvenidos y muy buenas noches. Muchas gracias. Qué bueno que esté con nosotros. Muy bien, Aldrin García, que estuvo en estos días un poquitico como maluco, pero no era por el COVID-19, por supuesto, Aldrin. Pues Roger, no, aquí estamos aliviaditos, ya hoy mucho mejor, aún con desaliento, pero yo creo que ha sido cansancio de tanto trabajo y también que estuve leyendo que es que también está dando COVID psicológico y yo creo que aún me dio COVID psicológico porque es la cuestión de tantas realidades, ver tantos casos, estas estadísticas, salir a la calle sale uno muy prevenido. Hoy también estuve en la calle y vine muy prevenido, pero haciendo todos los protocolos. Eso sí, no me he metido cosas por la nariz como dice Jota, ni de los exámenes, ni la que dicen que se meten por la nariz. No se meta nada por la nariz, Aldrin, que eso lo vuelve adicto. Bueno. Bueno, les cuento a propósito rápidamente, ya que estamos hablando como de estas cositas que vale la pena también las comentemos y que nuestros conectados amigos, si quieren las comentan también, por supuesto, ahí estamos ya en contacto, ya estamos conectados. Lo que dice alguien es muy cierto, hombre, la psicosis, la psicosis que esto genera. Yo les quiero confesar que ayer me puse a contar unos billetes que tenía incluso desde hace rato guardados, porque hace días los billetes los tiene uno guardaditos. La idea es empezar a utilizar la tarjeta, ¿cierto? Bueno, listo, conté los billetes. No recuerdo si me lavé o no me lavé las manos. Pero por la noche se me vino a la cabeza el episodio. Y yo, ay, fue pucha, ay, fue madre, a lo paisa, ay, fue mama, los billetes. Y me ha entrado ese susto tan impresionante, muchachos, que me estuve enfermando anoche y me levanté hoy enfermo. Entonces, la psicosis es bastante agresiva también en estos tiempos, así que yo creo que también debemos pensar en, ayúdenos usted, que conoce tanta gente en ese sentido, JJ, o aquí en San Buenaventura conseguimos, o en cualquiera de estas universidades, a una persona que nos hable sobre el tema psicológico en estos días, vale la pena. Bueno. Muchachos, empecemos con el primer tema. Bueno, teníamos invitado hoy a Eugenio Prieto Soto para hablar del tema de la transformación del objeto social de EPM, pero todavía no lo tenemos por ahí, JJ, ¿cierto? Estamos todavía...
Él se le alargó un conversatorio que tenía y por esa razón todavía no ha podido venir, pero que nos timbre apenas pueda salir del conversatorio. Bueno, entonces hagamos una cosa, vamos al siguiente tema y enseguida entramos, para no repetirlo, con el de la transformación del objeto social de EPM. Ahora lo mencionamos, no nos quedemos ahí patinando. Vamos al otro, Juan Pablo. Arcadia, centro comercial. Entonces hay un fallo en primera instancia que dice que el edificio o la estructura de uno de los centros comerciales más modernos de Medellín y hasta de Colombia fue construido en una, y es el más reciente, fue construido en un suelo sin licencia ambiental. ¿Cómo es? Cuéntame. Roger, pues mire, la denuncia la hizo el exconcejal por el partido Cambio Radical, el señor Ricardo Yepes, quien dijo en su momento, cuando estaba en proceso de construcción este centro comercial, que en ese lote no se podía hacer nada de interés privado, nada que generara temas económicos, ni vivienda, ni centros comerciales, sino que ahí se debía, si se construía algo, de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial que se firmó en el 2014, pues ahí solamente se podía construir algo de interés público, por ejemplo, un parque de atracciones, pero que fuera público. Claro que entonces un fallo en primera instancia, un juez de Medellín declaró nulidad las resoluciones que otorgaron esa licencia para la construcción del centro comercial Arcadia, que está ubicado, recordemos, Roger, compañeros y conectados, en la calle 1 con la carrera 70, eso es allá en Belén, en el occidente de la ciudad. Pues la decisión fue tomada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito, que declaró nula esa resolución, que es la 304 de 2013, proferida por el entonces director del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, el señor Jorge Pérez Jaramillo, quien presuntamente habría modificado la resolución 037 de 2007, en la cual se aprobó el planteamiento urbanístico integral. Repita, Juan Pablo, esa parte, hágame el favor, qué pena, para que no quede volando. A ver, Jorge Pérez Jaramillo. Jorge Pérez, director de planeación, ¿cierto? Sí, eso es si no estuvo en la administración de Aníbal Gaviria en alcaldía. O sea, este proceso viene desde dos administraciones anteriores. Aníbal Gaviria, antes de Federico Gutiérrez. Cuando el director de planeación era Jorge Pérez. Jorge Pérez, sí señor. Él fue quien autorizó que se hiciera pues esta construcción de Arcadia. Obviamente el otro que entrega el permiso de construcción. Ese es el proceso, no recuerdo el nombre técnico. El caso es que Jorge Pérez modificó y complementó la resolución 037-2007, en la cual se aprobó el planteamiento urbanístico integral en áreas de preservación de infraestructura. Entonces, esta resolución, según la sentencia, introdujo una modificación al POT, y recordemos que esa modificación solamente la puede hacer el Consejo de Medellín, como se hizo en el 2014. Y según ese POT, este lugar se debe construir espacio recreativo y de uso dotacional, por estar cercano a un centro hospitalario y a una zona deportiva y recreativa. Ahí está con nosotros Jorge León Ruiz, un saludo bien especial, lo mismo que Libardo Antonio Tavera, nuestros más fieles seguidores. Usted, Jorge León Ruiz, ¿qué sabe del tema? Usted que es abogado, pero además es constructor. Si nos puede ayudar, si nos puede escribir, rico sería. O si se pudiera conectar de pronto a alguien, ya que no tenemos todavía conectado a Eugenio Prieto Soto. O que nos escriba o que nos mande un mensaje o un videito, Jorge León Ruiz, explicándonos, sería muy bueno. Álgale, sencillo, un selfie o alguien que le haga un videito de un minutico, cuál es su postura, o 2 videitos o 3 videitos, depende de lo que usted considere, porque la idea es entender esto, no adelantarnos, porque lo que Juan Pablo ha dicho, pues digamos que genera ciertas inquietudes, ¿cierto? Hay responsabilidad, entre comillas, la presunta responsabilidad de la administración de Aníbal Gaviria Correa, alcalde, pero muy específicamente de su director de planeación, sobre todo que usted está hablando, yo no sé si lo tiene muy preciso, Juan Pablo, no, habla de modificación del POT,
quién modifica, quién actualiza el plan de ordenamiento territorial. Eso no lo puede hacer motu propio un funcionario, eso lo tiene que hacer el consejo, ¿cierto? Entonces, por eso quedan muchas dudas, pero entonces no señalemos, que recuerde que aquí a nosotros nos gusta señalar, pero lo que usted lee o dice, pues nos hace pensar como en eso, y qué bueno que Jorge León Ruiz y cualquiera que esté ahí, el mismo Germán Guerrero, abogado, penalista, el mismo Santiago Tres Palacios, que están siempre con nosotros, nos hagan comentarios al respecto. Por eso hablábamos de la presunción, Roger. Presuntamente el señor Jorge Pérez habría modificado algunas leyes, pues por lo menos el POT, en torno a esta construcción de Arcadia, J. Sí. Yo tengo un cuento con eso también, muchachos. Yo era que no sabía, no estaba bien ubicado porque cuando no me tocó Arcadia la inauguración cuando me vine. Sí. Pero les cuento, ahí en esa esquina quedaba la sede campestre del sindicato del Seguro Social. Sí. Ahí quedaba. Yo soy hijo de una jubilada del Seguro Social, de empleada del Seguro Social. Sí. Hubo una gran polémica porque esa plata, lo que pagaron por ese terreno, ¿en manos de quién quedó? Porque si era una sede campestre del sindicato, supuestamente esos dineros deberían volver al sindicato o no se repartirse, no sé legalmente qué es. Pero se preguntaban, es que la suma fue una suma bastante alta lo que pagaron, y ese dinero nunca se vio como la retribución. ¿Sí me hago entender? Sí, dicen que hubo una duda muy grande por parte de los empleados miembros del sindicato. Ahora, no sé cómo funciona eso. Si el dinero que se le dan al sindicato debe volver a los asociados, o eso queda nomás en la cabeza, o queda en el sindicato, pero realmente esa sede era una sede muy, muy buena, una gana muy amplia y muy costosa, porque ese punto es entre la 70 y la 80, donde empieza la 70 y la 80, y al frente inclusive queda el batallón del aeropuerto. Sí, entonces, del ejército, queda un batallón, queda una sede del ejército. Ahora le voy a contar otra gravedad del asunto. Eso lo cambiaron, entonces me parece, pues, lo que dicen, lo que presuntamente dicen, me deja otra duda. Mi papá y mi mamá viven en una esquina en la 70 con la 28, o sea, mucho más allá, y la casa se vio afectada por una obra del POT. Al frente del parque van a hacer un parque. Entonces mi papá y mi mamá no pueden vender la propiedad, no pueden hacer nada con esa propiedad, porque supuestamente en el plan de ordenamiento territorial va a haber un parquecito ahí al frente de un parque, una manzana nomás que afectó. Entonces, y mi papá ha bregado todo y le dijeron muy claro en planeación, usted no puede hacer nada con esa propiedad y esa propiedad no puede ser afectada porque el POT realizó en el POT figura como un parque, ustedes no pueden hacer nada, les van a comprar la propiedad más adelante, el gobierno. Eso se llama extinción por vía administrativa. Por vía administrativa. Entonces, en ese sentido me pregunto yo, entonces, ¿cómo hicieron esto? O sea, es que me parece muy grave, Roger, es que es muy grave. ¿Cómo lo hicieron? Por eso. Entonces, bueno, y la verdad es que nosotros no lo vamos a resolver, ¿cierto? La verdad, yo tengo poca información al respecto, excepto la que ha salido por medios, la que ha planteado nuestro amigo y colega Juan Pablo. Pero Jorge León Ruiz, pues repito que es un hombre que sabe del tema, dice, la construcción del Centro Comercial Arcadia debe cumplir con el Acuerdo 48 de 2014, POT, Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín. Y el Consejo de Medellín, aquí está ratificando lo que yo dije hace un momentico, el Consejo de Medellín es la única corporación autorizada por ley para realizar modificaciones y ajustes al POT. Y esto viene a propósito de lo que dijo Juan Pablo, que si quiere Juan Pablo lo mira bien y lo analiza a ver si de pronto usted lo dijo con celeridad o realmente esa es la información que se desprende del informe de prensa y del juzgado que ha decretado la nulidad de ese acuerdo, de esa licencia. Dice además Jorge León Ruiz, creo que dicha estructura, que es de capital privado, con altísimas inversiones, así lo conservará y son los funcionarios que autorizaron los que deberán responder ante la ley. Claro, pues se supone que usted invierte, usted tiene un dinerito y a usted le dieron el permiso, pues seguramente usted no tendrá la responsabilidad, sino que la responsabilidad es pública. No sé. Sí. Roger, dos cosas. Uno, respecto al POT, pues de acuerdo a Ricardo León Yepes, ex concejal,
Él dice, el POT solo puede ser modificado por el Consejo, que es el organismo que lo aprueba, y en fechas específicas esta función no la puede ejercer un funcionario municipal, explicó Yepes. Eso está claro, y sobre ese lote donde se construyó Arcadia tenía que haber sido modificado el plan de ordenamiento territorial. Ahí es donde yo me refiero al tema de que presuntamente se extralimitó en una función, presuntamente. Pero pero es una afirmación suya, la presunción es suya, no es que diga por ningún lado que, no, señor. Que fue el director de planeación de entonces el que modificó, no, eso está claro. Eso está claro, es presuntamente porque el POT tiene algo establecido en ese lote y pues se hizo otra cosa que el POT no permitía. Ahí es donde yo hablo un presunto extralimitación de funciones. Y dos, Roger, pues sobre el particular, pues el grupo Cimento, que es propietario de ese centro comercial Arcadia, pues defendió la legalidad de esa construcción. ¿Por qué? Porque la licencia fue otorgada de acuerdo con el curador primero, pero el curador primero, ¿cómo otorgó esa licencia? Por el permiso que generó la dirección de planeación. Y no siempre los curadores, a ver, ¿cómo va a sonar esto? Para que quede claro y no suene señalando. No siempre la decisión que tomen los curadores es la decisión, digamos, más ajustada. Porque recuerdan a Space. Sí. Entonces, ese es un buen ejemplo. Y desde entonces se empezó a hablar de la ley Space, que es una ley que ya le pone más la lupa a las curadurías, porque de alguna manera las curadurías eran, como son privadas, son semiprivadas, semioficiales, eran más bien libres, o sea, no garantizan nada, ninguna seguridad, al parecer, después de lo que pasó con Space. Y bueno, entonces en este caso, pues la verdad, me quedan pues las dudas respecto también de la curaduría. Muy bien, ¿ya vamos al tema ahí, muchachos, o algo más? Por este lado está bien. Muy bien. Vea, aprovechemos que estamos hablando de este tipo de temas para que recordemos uno que hemos tratado desde hace mucho tiempo aquí nosotros, que tiene que ver con la tranquilidad que tiene un comprador de vivienda cuando empieza ese proceso, a veces largo y tortuoso, de comprar una vivienda, de comprar su apartamento, el apartamento de sus sueños. Durante mucho tiempo soñado, tiene la oportunidad, tiene unos pesitos y se mete en un plan de construcción X y resulta ser tumbado. Lo más reciente ocurrido fue en Santa Elena, ¿recuerdan? En una vereda de Santa Elena donde la alcaldía de Medellín y Cora Antioquia llegaron a parar, a suspender la obra y había ya como creo que 29 viviendas o propiedades vendidas. Y eso pues obviamente le genera un duro golpe al patrimonio de personas a quienes lamentablemente esta situación los coge desprevenidos y al parecer no tiene quien los defienda. Pasó también en Itagüí, ¿recuerda lo que usted nos trajo de Itagüí, JJ? No, de Sabaneta, de Sabaneta. De Sabaneta, recuérdelo por favor. Claro, la gente se mete en los proyectos, pero no, es que lo de Sabaneta cada vez se pone más gris, Roger. Le cuento que incluso estuvimos hablando en estos días y parece ser que ellos tenían que construir una vía y pagaron los recursos de la vía, pero para remate esos recursos que dieron la administración municipal para construcción de la vía, a la construcción para la vía de acceso, sí. La anterior administración se lo gastó en otra cosa, pues en otra obra, pero no en la obra que correspondía. Claro. En todo caso, lo que nos estábamos preguntando nosotros es, hombre, ¿y a la gente quién la defiende? Y le preguntábamos al secretario de Planeación de Sabaneta, ¿cómo? ¿Me recuerda el nombre, J? Javier Vega. Javier Vega. Le preguntábamos, bueno, oiga, ¿y entonces qué hace la gente? La gente sí tiene el respaldo, la protección de la administración, porque de las curadurías, como lo acabo de decir, pues, pareciera que no tuviera toda la seguridad y toda la confianza. Mire lo que acaba de pasar entonces con ese lote de allá donde fue construido Arcadia. Hay un montón de enredos que finalmente terminan generándole un duro revés al patrimonio de los privados. Entonces, yo quisiera que miráramos en estos momentos, Aldrin, a Mauricio Vergara, subsecretario de Control de Medellín, para que él nos diga, no, señores, tampoco es que se sientan tan desamparados. Hay maneras de proteger
el recurso, el patrimonio de la gente cuando compra ciertas viviendas. Pero también, dice él, hay que tener muy en cuenta que uno debe ser demasiado cuidadoso. A ver, escuchémoslo y veámoslo, a ver qué nos dice y sobre eso hablamos enseguida, muchachos. Queremos recordarle a la comunidad que desde la Subsecretaría de Control Urbanístico contamos con un equipo de enajenaciones. Este equipo está dedicado para evitar la estafa inmobiliaria en Medellín. Por eso, pueden perfectamente hacer su consulta a través de la página web de la alcaldía, el botón de PQRS, y allí establecer su duda o pregunta respecto a un proyecto inmobiliario en el cual ustedes vayan a invertir su patrimonio y no quieran arriesgarlo. Recuerden, tenemos equipos de territorio que están constantemente vigilantes, pero también con su ayuda podemos identificar otros proyectos inmobiliarios que puedan ser de dudosa procedencia o que no cumplan con los requisitos legales y que tengamos que intervenir en ellos para evitar que personas arriesguen ahí su patrimonio de vida en un solo instante. De igual forma, es importante aclarar que nuestra subsecretaría realiza control no solamente en el área urbana, sino también en el perímetro rural del municipio de Medellín. A ver, muchachos, retomemos. Entonces, ahí vieron ustedes a Mauricio Vergara, subsecretario de Control de Medellín. Entonces, porque la verdad les cuento, yo sí he estado muy preocupado. Uno tiene quien lo defienda, pues, ¿cierto? Entonces, ni riesgo. Entonces, dice el hombre, que definitivamente sí es posible que uno se sienta protegido, porque de pronto está muy solo y mire que el secretario de planeación de Sabaneta y otros secretarios de planeación o directores de planeación, desde lo que pasó en Space, recuerdan, y en Tower Records, eso ya llevamos varios años sobre ese tema y pareciera que no hubiese quien respondiera, ¿sí o no? Entonces me gustó mucho esta posibilidad desde la Subsecretaría de Control Territorial de Medellín. Dice este muchacho que con ayuda de los ciudadanos primero, o sea que hay una corresponsabilidad, se puede identificar proyectos inmobiliarios que puedan ser de dudosa procedencia o que no cumplan con los requisitos legales y que entonces haya que intervenirlos. Pero lo primero es que la gente haga alguna cosa, que dude, que la gente no sea tan confiada, toca no ser tan confiado. Y hace algunas recomendaciones, como por ejemplo consultar si quien está construyendo cuenta con la licencia de construcción aprobada. Lo que pasa es que la gente es muy perezosa, pero eso hay que hacerlo, ¿no, señores? Claro. Yo voy a comprar una vivienda, yo voy a averiguar, ¿cierto? No, pero es que hay otro tema, Roger, perdone que lo interrumpa. Sí. Pero es que también yo me pongo en el papel, hermano, yo voy a comprar un apartamento. Entonces, mire lo que pasó en Las Palmas con esa obra que terminó con dineros que eran del narcotráfico, pues supuestamente, no sé si eso ya se definió. La obra de ¿cómo se llama? Gardens, ¿cómo es? No sé. La del hermano de Sergio Fajardo Valderrama. Bueno, ¿usted cómo averigua? Dígame usted cómo averigua eso. Por eso, lo que está diciendo este muchacho es que queda muy complicado, pero hay que averiguar si tiene, miren lo que él dice, en caso de tener una licencia de construcción, que ya la averiguó uno, entonces dice que hay que revisar qué numeración o qué categoría tiene. Dice, esto es muy técnico, pues, pero entonces hay que decirlo de todas maneras, si es C1, C2, C3 o C4, ese número indica la curaduría. Entonces, curaduría 1, curaduría 2, curaduría 3 o curaduría 4. Entonces uno ya va allá, a la curaduría 3 o 4, según la que diga la licencia. Entonces lo que está diciendo es licencia de construcción C1. Entonces uno se va a buscar a la curaduría 1, donde le van a decir si ese negocio, si tiene, o esa obra tiene una licencia de construcción. Dice, en la Subsecretaría de Control Urbanístico se puede verificar si la sala de ventas se encuentra autorizada para promocionar actividades de venta del proyecto. Eso es claro, no. Claro. Yo voy a una sala de ventas y entonces yo voy a la Subsecretaría de Control Urbanístico, a la Alpujarra, averiguo allá, eso debe ser en planeación, y averiguo de qué es esa Subsecretaría. Yo me imagino que se puede hasta escribir y averiguar. ¿Y esta sala de ventas es verdadera, es buena o no? Bueno. ¿Qué más dice? Verificar al detalle la trayectoria de la constructora. Eso es muy importante. Esa constructora
¿Ayer o no? Y que los testimonios, proyectos que se han realizado, indagando si podría identificar la constructora es de confianza. Pero ahí, Roger, es un poco difícil porque hay unos que quedan contentos y otros no. Por ejemplo, mire, en el tema de Sabaneta en Parque del Sol, pues hay unos testimonios y los vivimos aquí, Roger, con el secretario de Planeación de allá de Sabaneta, y es que mucha gente estaba inconforme porque no se había entregado en su totalidad, algunos no tenían acueducto y alcantarillado, en fin, varias quejas, pero a uno investiga más y hay unos testimonios positivos, entonces muchas veces eso es muy relativo. Pero no es con la gente, no es con la gente, es con las autoridades. Vean, estamos hablando de curaduría, estamos hablando de la dirección o secretaría de planeación, con la subsecretaría de control urbanístico o como se llame en cada municipio. Es ir allá. O sea, digo, a esta sala de ventas que queda en tal parte, en la calle tal, con la carrera tal, que están ofreciendo unos apartamentos sobre planos. Esa existe, la tienen ustedes identificada como real. Bueno, ¿qué más? Lo que usted acaba de decir, verificar testimonios, comentarios y cosas por el estilo. Bueno, eso es a lo que menos le creo yo. Pues definitivamente. Claro. Bueno, ¿qué más? Evitar esta parte es muy buena. La de las fiducias. Usted no puede empezar a sacar plata y dársela a un señor X. Juan Pablo le dio por montar un negocio para construir una obra muy bonita de no sé cuántos apartamentos, un edificio de 2 torres, apartamentos de 3 cuartos con 2 baños y bla, bla, bla. El cuento se lo mete Juan Pablo en la cabeza. Y entonces empiéceme a consignar a mí el 20% o el 10% o no sé cuánto tiene que empezar a consignarlo ya, démelo a mí, a mi bolsillo, a mi cuenta. No, para eso existen las fiducias. La fiducia le responde a usted por esa platilla. En fin, muchachos. Yo tuve un vecino que vivía de eso y casi que construyó todos Laureles a punta de edificios de 5 pisos. Ajá. Lo que quiero decir es que él se dedicó a eso, pero pues no tumbó a nadie. Estoy hablando de que ese hombre le cumplió a la gente, pero el hombre llegaba y le decía a mi papá, fue una vez a la casa con un plano, John, ve, estoy construyendo este edificio. ¿Sí me entendés? En Laureles tumbaban la casa, hacían un acuerdo con el dueño del lote y levantaron y así construyeron a Laureles. Entonces, pero Jota, eso fue en los tiempos en que la chocada de mano valía o la palabra valía. Eso eran los tiempos en que usted sabía que este señor le dijo cuente con eso y usted contaba con eso. Ya estoy viejito. Pero hoy en día pues muy berraco. Muy bien. Entonces ahí está muy bacano que yo quería pues que lo abordara porque yo siempre quedé como con cierto sinsabor, no solamente por lo de Space y Tower Records, sino la cantidad de urbanizaciones piratas que ha habido aquí, con estafas inmobiliarias por montones, y lo más reciente que nos trajo ustedes, Sabaneta JJ, ¿cómo se llama la urbanización o el edificio? Se me olvidó, Juan Pablo, ¿cómo es que se llama la urbanización? Parque del Sol. Parque del Sol. Pues muy bien. Aldrin, usted está muy asustado con el número de contagiados y de muertos en Colombia hoy. Sí, Roger, demasiado asustado, porque hoy es el día que se registran más casos en contagiados, exactamente 5.335 casos se presentaron en las últimas 24 horas. Es que ya le da uno hasta tristeza proyectar la imagen para los conectados, pero les voy a mostrar son otras cifras que son las más preocupantes. Adri, ¿cuándo fue el primer día sin IVA? El 19. 19 de junio. O sea, ¿cuántos días estamos hoy de ese día? El viernes pasado fue 15. Estamos hablando que fue esta semana, porque son 14 días. Perdón, Aldrin. Y esa risita maquiavélica, ¿qué significa? ¿Ustedes qué creen? El segundo día de IVA fue cuando se cumplieron los 15 días o los 14 días, que fue el 3. Y esta semana se están dando los resultados porque las pruebas se tienen que haber hecho esta semana. Entonces se hace la prueba y estos son los resultados J. Son 189 personas fallecidas. O sea, hoy es el día que más personas fallecidas se ha registrado en el pico. Y estaba aquí investigando en lo que me volví estadista, que dicen que ya me volví estadista del COVID. Y es porque ese estadista es otra cosa. Sí, estadista. Bueno, del Estado. Bueno, del Estado que está el COVID en Colombia. 42.000
42.347 personas en Bogotá, Roger. ¿Cuántas? 42.347 personas contagiadas en Bogotá. 30.614 en Atlántico. 13.389 en el Valle. 11.459 en Bolívar. 7.825 en Antioquia. Y se dividen de la siguiente forma: 1.607 casos nuevos en Bogotá, 680 casos en Barranquilla, 578 casos en Antioquia. Hoy Antioquia, lo que fue ayer y hoy, ha estado en el top 3 de los que reportan mayor número de contagios, y Antioquia hoy también registra la cifra más alta de contagios con 578. Valle 541, Atlántico 365, Cundinamarca 226, y ya que yo lo acostumbraba a darle solo la cifra de los que están por encima de 100, ya son varios. Entonces, es larga la cifra, y empiezo a mirar, Roger, 61 personas ya en total de personas fallecidas en Antioquia. Hace 15 días, por los días del sin IVA, estábamos hablando de que teníamos 4, luego que 7, y ya hoy vamos en 61. Entonces, cifras totales a nivel de Colombia, para que pasemos, Jota, con las de Estados Unidos: 133.973 personas contagiadas, 56.272 personas recuperadas y 4.714 personas fallecidas. Roger, escuche esto: 12.377.586 personas contagiadas a nivel mundial. 12.377.586 personas. Y el total fue de 230.000 nuevos casos, porque ya los fallecidos van en 558.000. Qué cosa tan terrible, muchachos. ¿Y en Estados Unidos cómo está la situación, Jota? Active el sonido, Jota. De los cuales 3.216.287. Vuelva a inicie que nos dejó muchos. De los cuales 3.216.287 corresponde a Estados Unidos, o sea, el 25%. O sea, de los 12 millones y punta. 3.200.000. Es el 3.200.000. Sí. Bueno. Y 135.691 muertos, y casos activos dice aquí 1.649.657. Pero les quiero contar una cosa que me está pasando y que nos está pasando acá, y quiero que ustedes la analicen. Este es el país que se ha mantenido abierto, no ha cerrado. Hubo un periodo donde nos encerraron de alguna manera, pero fue porque cerraron los negocios, pero no hay toque de queda. Pero esto ha tenido un cambio, Roger, Aldrin y Juan Pablo. Hoy nos fuimos a almorzar mi señora y yo, y fuimos a un restaurante que solemos ir, pues, acogiendo el tema de las mesas, ¿no? Una mesa sí, una mesa no, tal. Cuando llegamos nos dijeron, no, esta mañana nos hicieron cerrar todos los restaurantes. O sea, ya cerraron los restaurantes. Ahora el 4 de julio cerraron las playas. Sí. Hay toque de queda. ¿Esto a dónde va otra vez? A otro encierro, que nos va a por lo menos otro mes, ¿sí? Porque las cifras están totalmente disparadas. O sea, son 59.344 nuevos casos. O sea, estamos hablando de muchos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo es que que lo que se dice es, abramos, salgamos, ¿sí? Pero realmente lo que se están haciendo con actos es cerrar. Sí, están cerrando los restaurantes. Yo pienso que vamos a un cierre. ¿Qué les quiero decir? Ustedes llevan encerrados mucho tiempo. Más de 100 días. Más de 100 días. 116 Ahora, llevo yo. Yo les digo, si vuelven y cierran aquí, yo no creo que vuelvan a abrir rápido. Yo creo que la cosa se está complicando cada vez más. Claro que le pedimos ayuda a Bolsonaro, el gobierno de Colombia. Supe que le pidió mucha colaboración al presidente Bolsonaro para el tema del COVID-19. ¿Ustedes supieron? ¿A quién? A Bolsonaro. ¿Le pidió ayuda en qué sentido? Para el tratamiento de la vacuna. ¿En la asesoría? ¿A Brasil?
No, pero Roger, no menospreciemos a Brasil, y le digo por lo siguiente que les iba a dar ese dato hoy. Brasil tiene 1.755.779 contagios. Tiene 69.184 muertos. Espera un momentico, perdóname otra vez, es que los números se van. 1.700.000. 55.779 personas contagiadas. Muy bien, muy bien. Pero, haciendo un análisis, en Latinoamérica es el país con mayor tasa de recuperación. Sí. Casos activos en este momento en Brasil solamente hay 534.128 del 1.700.000. O sea que el 65.64% están recuperados. Muy bien. Sí, no, pues digamos una sí, no. Pero le cuento. Porque 700 es mucho. ¿Y cuántos en Estados Unidos? 2 millones. ¿Qué? 3.216.287. Pero oiga, lo que yo digo es, estamos en el pico. Esa es una realidad. Julio y agosto se dice pues los expertos que es el pico y yo los que saben porque el número de contagios exponenciales y no sé quién de cuánto, esa parte la sabrá entonces alguien que ya es estadístico. Pero entonces lo cierto pues es que el alcalde de Medellín ha hablado del pico, el presidente de la República ha dicho mucho más cuidado, pero que el presidente de la República de Colombia, a diferencia de los Estados Unidos, ha planteado es que la idea es la reactivación económica, que sea prudente. Ya se habló de la reactivación de las iglesias, que enseguida, si nos da tiempo, mostramos los protocolos que se van a tener en cuenta para la reapertura de las iglesias y de los cultos. Todavía no lo han entregado, hasta tengo entendido, no sé si Juan Pablo tendrá información diferente al respecto, pero todavía no ha habido permiso para el plan piloto de la reapertura de los restaurantes. Los gimnasios, dijo el presidente de la República, gimnasios, teatros y todo ese tipo de actividades económicas, hay que empezar a reactivarlas de acuerdo con solicitud de los alcaldes. Entonces, aquí el proceso es contrario, entonces, Jota, ¿cierto? Lo que quería decir, usted dice allá para el cierre y aquí es para la apertura, pero supuestamente con inteligencia, a sabiendas de que aquí la gente no es tan responsable, aunque yo estaba muy convencido de que la cultura gringa era mayor a la de los latinoamericanos y los colombianos, y se me ha ido al piso en esta pandemia de picada. Yo siempre venía, cuando iba a Estados Unidos, venía, hombre, cómo añoro esa cultura, ese respeto. Pues parece que no, ¿cierto? Parece que somos muy disciplinados. Una cosa. Hablaba yo con un amigo con Aldrin, hablábamos de lo que la pandemia ha sacado. La pandemia ha sacado lo mejor del ser humano, pero también ha sacado lo peor. Y los peores están en la calle, pues los peores están afuera, el bueno está guardado, digo yo. En fin, acá hay mucho esfuerzo. Roger, y le complemento, ¿se acuerda que hablábamos al principio que empezó el COVID, el tema de la inmunidad de rebaño? Sí. Sí, que todo el mundo se infectaba y Pues les cuento que en España ya salió el siguiente artículo en The Lancet. Inmunidad de rebaño no funciona contra el coronavirus. Bueno. España ha sido uno de los países más afectados. Entonces la investigación de N-COVID, que se llevó aproximadamente durante 2 meses, 61.000 personas escogidas al azar, concluyó que solo el 5% de esta población produce los anticuerpos. ¿Cómo les parece? O sea que esa es la teoría de Suecia, recuerda, la primera... Sí, y allá siguen igual, están en pleno verano y van a la playa y van a restaurantes. Yo tengo conocido en España también y están como si nada, entonces no entiendo. No, lo único que se sabe del COVID-19 es que todo lo que sabemos, nada se sabe. Solo sé que nada se, decía un gran filósofo. Solo que nada sé. Muy bien, solo sé que nada sé. Resultamos filosofando alrededor de esta pandemia. Bueno, vea, escuchemos y veamos a Juan Pablo Valenzuela, quien es el presidente en Antioquia de Asobares, que a propósito de eso que está planteando JJ, están convencidos de que pueden con los restaurantes, que todavía no han empezado los restaurantes,
llevar a cabo ese proceso de reapertura y de reactivación económica con mucha responsabilidad. Entonces mañana se va a realizar lo que ellos denominan un COVID Safe ante medios de comunicación y ante algunas autoridades locales de acá del Valle de Aburrá para demostrar cómo se puede mediante el COVID Safe abrir con responsabilidad. Juan Pablo Valenzuela. Mi nombre es Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares. Pero es que yo le aseguro de que aquí un segundito que se... Mi nombre es Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares Capítulo Antioquia, y este viernes 10 de julio queremos dar a conocer a la opinión pública, a los medios de comunicación y a las autoridades locales lo que hemos venido denominando bares prototipo COVID Safe. Hemos venido implementando y alistando estos establecimientos para dar a conocer cuáles son esas medidas de bioseguridad necesarias para que las personas, nuestros clientes y nuestro personal de trabajo se sienta seguro al asistir a los establecimientos, con controles de aforo, protocolos de desinfección, implementación de plataformas tecnológicas y otras medidas que queremos que ustedes conozcan de primera mano. Vamos en ese proceso de alistamiento, estamos listos para nuestro proceso de reactivación. No queda más que el gobierno nacional nos permita hacer esas pruebas piloto y permita levantar esa restricción de consumo de bebidas alcohólicas. Se puede lograr y estamos convencidos de que con el apoyo de todos ustedes podremos salir adelante. Bares prototipo COVID Safe. Bares prototipo COVID Safe. Entonces, tenemos a ver cómo es eso. Mañana incluso, si Dios quiere, mostramos. Juan Pablo Valenzuela estaba muy pendiente de informar permanentemente. Ahí nos mandó pues ese video. Y mañana seguramente nos dirá qué piensan las autoridades al respecto. Pero todavía no es decisión de los alcaldes. La última palabra la tienen el presidente de la República a través de sus ministerios, el de Salud y el del Interior. Roger, No. uno pues viendo estos temas de bares, restaurantes, analiza, y es que el gobierno de pronto tiene un poco de temor de autorizar algunos sectores económicos, porque si se le da permiso a uno, le tendría que dar permiso a los otros. Lo digo por el tema de los gimnasios, porque si dicen, bueno, si a los restaurantes les van a dar permisos con protocolos de bioseguridad, ¿por qué a los gimnasios no nos dan esos permisos también con los protocolos de bioseguridad que además ya los presentaron ante el gobierno nacional? Entonces es lo que uno medio analiza respecto a las decisiones que toma el presidente. Sí, no, es que la idea es darles permiso a todos, pero cuando demuestren que esos protocolos de bioseguridad de cada uno son precisos. Por ejemplo, hoy hablé con Lina García Cañán, quien está liderando una comisión accidental precisamente para arropar, como dice ella, a los centros de mantenimiento físico o gimnasios. Y entonces, ¿sabe qué es lo que decía Lina en la entrevista hoy? Decía, vea, están tan convencidos los dueños de los gimnasios que dicen, abran cualquiera, al azar, ya mismo. Estamos tan preparados con los protocolos de bioseguridad que inmediatamente la Secretaría de Salud va a aplaudirlos y va a mandar inmediatamente el mensaje al Ministerio de Salud para que diga, se puede. O sea, cada uno tiene muy preparados sus protocolos de bioseguridad, pero es que la responsabilidad de ellos, Juan Pablo, o sea, la de los empresarios, yo creo que es confiable. Ellos están tan convencidos de que es necesario poner en práctica protocolos de bioseguridad para poder reactivar sus negocios, que lo han hecho y han invertido. Es que el problema es la gente, hombre. El problema es el usuario, que es tan desobediente, tan irresponsable, tan indisciplinado. Pero va por todo. O sea, es que el presidente ya lo dijo además esta semana en su alocución, Juan Pablo, cuando él dijo que vamos hasta el 1 de agosto, dijo, y vamos a mirar aquellos municipios donde hay 0 COVID o hay bajos registros de COVID para que con las autoridades locales vamos mirando cuáles de los negocios se van abriendo, y mencionó entre otros los gimnasios, y entonces mencionó entre otras las iglesias y los cultos. Ahí en el tema de las iglesias también tengo otra duda. No es por ponerle, a mí no me gusta ponerle el palo a la rueda, pero por ejemplo, ¿cómo van a controlar el ingreso a las iglesias? ¿Van a poner un policía o van a poner un agente privado? No sé, porque pues la gente va a querer ir a la iglesia, y aunque dentro de la iglesia pues estén separadas las personas,
la gente va a querer ir a la iglesia. No sé cómo van a manejar el tema. Ni en la iglesia, ni en el restaurante, ni en el gimnasio, ni en el cine, ni en ninguna parte. O sea, entonces la gente como es, mucha gente, no toda, gente muy disciplinada y muy responsable, pero hay otros que se emberracan y seguramente va a llegar alguien con la abuelita y se va a emberracar que porque no la dejaron entrar. Pero es que el protocolo dice que no puede entrar menores de 68 o de 60 años. Es más, si quiere de una vez, Aldrin, muéstrenos de una vez los protocolos que hay alrededor de la apertura de iglesias y cultos para que con base en eso tengamos elementos posibles para hablar. Ah, ¿qué dice? Ya lo estoy montando, Rogers. Ah, bueno, incluso, listo. Entonces, Juan Pablo, sí, señor, diga. No, diga. Incluso les iba a mostrar, Roger, antes de pasar a los protocolos, algo con lo que decía Juan Pablo, es que nosotros sacamos una campaña que está rodando mucho en redes sobre el semáforo de contagios o los lugares donde hay mayores riesgos. Entonces aparece que en color verde están las vías públicas, el transporte en bicicleta o la casa. En verde ahí lo estoy mostrando. En verde intermedio, las farmacias, los vehículos. En medio alto, o sea, en amarillo, oficinas con cubículos de menos de 2 metros, empresas de producción, peluquerías, salones de belleza, centros comerciales, consultorios médicos y restaurantes. En alto en naranja, bancos, ascensores, cines, universidades, colegios y supermercados. Y en muy alto, los hospitales, el transporte público, reuniones con familiares o amigos, eventos religiosos, eventos masivos, plazas de mercado, gimnasios, bares o discotecas. Entonces yo creo que el gobierno ha venido utilizando ese semáforo y por eso se estipuló para ir mostrando cómo es la evolución de los contagios, para evitar pues mayores números de contagios. Entonces es como la opinión que tengo en este momento. Y con respecto, Pablo, hay unas iglesias que ya empezaron, ya empezaron el tema de la apertura y la gente ha sido juiciosa. En Girardota se dio hace un par de semanas están haciendo unas pruebas martes y jueves y la gente... Pero ya la volvieron a cerrar, ¿Y cómo iban a hacer pruebas sin permiso? ¿Cómo así? ¿Le están haciendo motu propio? ¿Cómo así? El alcalde había autorizado algo para hacer eso y lo hicieron en la catedral. Pero la autorización era para que entraran a hacer su oración independientemente, no una celebración masiva. Ah, bueno. O sea, usted podía ir a hacer su rezo solo, pero no era no había una celebración de una Eucaristía donde asistían varias personas, no, simplemente usted como creyente iba, se arrodillaba, hacía su oración y inmediatamente salía. Bueno, pero ¿y eso qué? No sé si eso lo podía haber hecho el alcalde sin permiso, pero no sé. Me parece que todo es con orientación y bendición del alto gobierno. Bueno, Aldrin, ruede por favor si lo tiene ahí. Ya está listo. Hágale, pero ruédelo. Dentro de las medidas por adoptar, se encuentra que todos los asistentes deben estar sentados, con distanciamiento físico de 2 metros, sillas ubicadas en zigzag, así como la toma de temperatura de los feligreses al ingreso, entre otras estrategias. Para este propósito, se llevará a cabo un plan piloto durante 15 días con un aforo máximo de 50 personas en municipios no COVID o de baja afectación. Los responsables del lugar de culto deben informar previamente sobre los horarios y formas de participar en los servicios religiosos y actos litúrgicos. Adicionalmente, las personas al ingreso se deben desinfectar las manos con alcohol glicerinado, como también las suelas de los zapatos de los feligreses. Todos los asistentes deben usar tapabocas con correcta postura y el personal de apoyo además debe usar protección ocular. El protocolo recomienda efectuar una inscripción previa para las asistencias a la congregación, ya sea por teléfono o correo electrónico, para evitar aglomeraciones. Un aspecto importante es no saludar de manos, besos ni abrazos, y si presenta comorbilidades como hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, VIH, obesidad, desnutrición o es mayor de 60 años, debe abstenerse de ir. Finalmente, el protocolo establece el no permitir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a estos recintos. Bueno, ahí están pues. Esos son los requisitos para reabrir las iglesias y los cultos, porque recuerden que no solamente los cultos católicos, sino también los evangélicos, los musulmanes, los budistas, toda clase de cultos.
porque aquí nosotros somos un Estado social de derecho laico. Ya no somos el país del Sagrado Corazón de Jesús como lo éramos antes de la Constitución de 1991. Bueno, ¿cómo le dolerá a Aldrin, no? Ver esa situación de esos templos que de por sí son rimbombantes. Permítanme la expresión, los templos son pues como si fuera realmente un palacio. Porque claro, se quiere exaltar la grandeza de Dios o del líder que sea para cada religión o cada culto. Así está Rimax. Sí, no, Roger, me duele ver, por ejemplo, templos grandes que tienen que adaptar el tema de los 2 metros con silla Rimax, que tienen que utilizar todos los protocolos, pero me ha dolido más, es que he hablado con muchos sacerdotes, y hace un par de semanas el arzobispo primado de Colombia hablaba de que la iglesia está a punto de la quiebra, y es verdad. Claro, La gente claro. dice que la iglesia tiene mucha plata porque tiene esos templos grandes, potentosos. Pero le pongo un ejemplo, Sí. Parroquia San Joaquín en Medellín, es hermosísima y costó casi 700 millones arreglar el techo. Y tocó a punta de empanadas y a punta de recolecciones solo arreglar el techo. Esos templos son espectaculares, pero sosténgalos. Sí. Y para darle paso a Jota, hay sacerdotes, Roger, en este momento ya aguantando hambre. Porque es que ¿Así? el sacerdote de una parroquia pobre o de una parroquia rica vive de la ofrenda. Que hay algunas que Sí. reciben muy buenas ofrendas. Pues estamos hablando de 4 meses sin una sola ofrenda. 4 Sí, meses señor. en donde el sacerdote tiene que seguir pagando nóminas de los empleados, está celebrando, está comiendo y tiene que tecnificarse, hacer una inversión para los protocolos. Entonces todo eso influye mucho. Sí, señor. Yo participé, tuve la oportunidad alguna vez de participar en la reparación del techo de la iglesia de Castilla. Oye, y me tocó, hicimos una rifa y la llevamos al padre. Eso es muy costoso, o sea, sostener esas iglesias es muy complicado. Y lo que hay detrás, porque es que la gente se imagina que es el padre solo, pero es el padre, los monaguillos, el secretario, la secretaria de la casa cural, la expedición de los... Bueno, eso es todo eso es una empresa, entre comillas, no sé si estoy ofendiendo a alguien. No. Es una empresa que tiene que sostenerse. Oye, ¿usted sabe cuántas parroquias hay en la arquidiócesis de Medellín? ¿Cuántas? Calcule, deme un número. ¿Cuántas parroquias hay en la arquidiócesis de Medellín? Con todas las iglesias, 132, No. 250, 600. Puede ir una vez, un día diferente a cada iglesia durante el año. 365 parroquias hay en la arquidiócesis de Medellín. ¿Cuántas? 365. Ah, bueno, más o menos. Una diaria. Pero una diaria, ¿ves? Medellín lo conforman Medellín, Envigado, Sabaneta, Copacabana y Bello. Solo esos 5. Ya en Gigandote hacia allá hay otra diócesis y en Caldas hacia allá hay otra diócesis. Súmele Santa Rosa, súmele Santa Fe de Antioquia, súmele Jericó y vaya sumando. Apartado. A propósito, en Jericó, un ciudadano hizo un derecho de petición para que del recinto del consejo de allá de Jericó, pues sacaran la imagen de la Santa Madre Laura Montoya. ¿Cómo les parece? Porque no era equitativo con los que supuestamente pues votan y que tienen otras religiones. ¿Pero un derecho de petición o una tutela? Un derecho de petición porque violaba... Pues eso, así está el documento que compartió la diócesis de Jericó. Es un derecho de petición porque están inconformes de que la Madre Laura esté como imagen dentro del recinto del Consejo de Jericó. Sí, vea usted. El derecho de petición es el derecho que usted tiene a hacer la petición, respetuosa, y que se la contesten. Pero que sea vinculante, en el sentido de, listo, porque usted pidió eso, entonces saquémosla. Y entonces... otro derecho de petición llega diciendo, con todo respeto le pido al Consejo de Jericó que me explique por qué sacó a la Santa Madre Laura. Pues, en fin, desde aquí ser, no sé, mándeme la información, que es rico conocerla porque me gustan esos temas. Listo. Porque tenemos que saber, como periodistas tenemos que hablar de los temas, si es una tutela o qué, bueno, en fin.
pero de hecho petición me parece interesante. Bueno, oigan muchachos, y ya redondeando para que no lo dejemos tirado ahí que lo titulamos, pero mire pues que hablando de estos temas jurídicos, la Corte Constitucional decidió que eran inconstitucionales las sesiones virtuales del Congreso de la República. Esto decayó. Sí, por eso son inconstitucionales, pero lo más charro es que dicen que a partir de ahora se aplica el fallo constitucional, pero de aquí hacia atrás, o sea, todas las decisiones que se tomaron siguen siendo legales. Ah, bueno. Clarísimo, porque si es inconstitucional, siempre, no hoy no más. Pero desde lo práctico, dice uno, Roger, perdóname la expresión, pero no es ser uno muy tinterillo pegarse a esa situación, excúseme. Si los abogados, porque es que el sentido práctico es que se den las leyes, que se den las normas, que se pueda trabajar, que beneficie la norma, pero pues pegarse de eso, claro que es que se pegan de unas cosas que yo realmente no alcanzo a concebir desde lo práctico, ¿no? Pero mira cómo es la vida, entonces, lo que pasa es que como tienen tanta pereza los políticos, entonces seguramente todo lo que suene a política, entonces inmediatamente también depende del sector político e ideológico. Ahí es cuando el populismo juega un papel bien importante. Este país se vuelve tan populista y entonces hace fuerza a favor o hace fuerza en contra, dependiendo de los intereses políticos. Y como la gente ha aprendido a odiar tanto a los políticos por cuenta de comportamientos no santos de algunos políticos, no de todos, porque todo el mundo dice que político es corrupto. Hay un montón de políticos que son muy decentes, hombre. Ya todos lo meten allá en la bolsa de la corrupción, en la bolsa de los irresponsables, en la bolsa de los dormilones, en la bolsa de los inasistentes. No, qué barbaridad. Entonces, como son tan odiados, entonces, ¿qué suena como a vayan y contágiense más bien? Pero si no hubieran sesionado, porque es que ellos también son seres humanos que tenían que protegerse o no, tenían que protegerse. Y así como se espera que no se abran los cultos, los gimnasios, los restaurantes, etcétera, etcétera, pues ¿cómo vas a meter 300? ¿Cuántos son? ¿Son cuántos? 300 por todos los congresistas. Oye, ¿recuerdan que un congresista que estuvo allá, no recuerdo en este momento el nombre, fue uno de los primeros congresistas en Colombia en contagiarse, que estuvo presente allá haciendo las secciones desde el Congreso? Y si buen ejemplo, el senador Nicolás Pérez se contagió sin estar en el Congreso. Dígame, allá con tanta gente, y usted está sumando congresistas, súmele los funcionarios del Congreso, las UTLs, súmele los escoltas, los conductores, los periodistas. Los lagartos, los también suman. Entonces yo no entiendo entonces cómo, entonces, si no asisten, mire que es una paradoja muy grande de este país hipócrita. Entonces, no, que es ilegal hacer sesiones protegiéndose, pero están haciendo sesiones virtuales, están cumpliendo. Entonces, que hay que ir allá presencialmente, uno encima de otro, con todo ese montón de gente que ustedes ya mencionaron. Entonces, eso no es muy hipócrita, muchachos. Eso no habla mucho ya ni sé qué opinaron. Ya realmente la gente se convirtió en que nada le sirve y todo lo critican. Nada le sirve y todo lo critican. Ay, bien, no sé. Dejémoslo ahí. Ese tema también lo queríamos hablar con nuestro invitado de hoy, que tuvo dificultades para conectarse, con Eugenio Prieto Soto, quien fue senador de la República, y queríamos también tratar este tema del fallo de la Corte Constitucional declarando inexequible las sesiones virtuales del Congreso. Pero mañana, dice él, según nos cuenta JJ, mañana sí se conectará con nosotros, Dios mediante, para tocar el tema que no quisimos tocar hoy para no salpicarlo, de la transformación, proyecto de transformación del objeto social de EPM, más este tema, muchachos, el de las sesiones virtuales del Congreso. A ver, desde el punto de vista de un congresista, ¿qué nos dice? Muchachos, vamos terminando, ¿les parece? Sí. Bueno, Jota, despídase pues con algún comentario. No, mi comentario el día de hoy es que, hombre, yo espero que todo este tema del COVID nos enseñe a ser mejores y definitivamente yo le pido a Dios todos los días. Yo antes no me levantaba pensando hombre, ¿qué voy a hacer hoy? Toda la agenda. Ya uno se levanta y dice miércoles, desperté. Gracias a Dios, porque la cosa está muy compleja, muy difícil y tenemos que cuidarnos. Y a los que tienen familiares adultos en sus casas,
por Dios. Si usted no le da, cuide a su familia, cuídenla, porque realmente yo no le veo otro camino a esto. Esto está complicado. Jodido, está jodido. Muy bien, JJ, muchas gracias. Vuelvo y le respondo, vuelvo y lo digo, lo acabo de decir, pero sin responderle a Jorge León Ruiz, que pregunta qué pasó con el tema de cambio de estatutos de EPM por parte de Eugenio Preto. Es eso que acaba de decir Jorge León. Se le presentó un problema, pero mañana estará con nosotros, Dios mediante, entonces por eso no tocamos el tema para no repetirlo mañana. Pero Juan Pablo, comentario. Roger, no, como siempre, invitar a que nos cuidemos, a que sigamos los protocolos de bioseguridad, no solamente en la calle, en la casa también lo necesitamos, entonces cuidarnos y recordar pues esa recomendación del alcalde, que donde hayan mayores de 60 años, pues en lo posible utilizar los tapabocas dentro de las viviendas para cuidar a los adultos mayores. Y pues mañana nos volveremos a ver 6 de la tarde, ya mañana viernes, y la casa lo sabe, entonces mañana nos vemos 6 de la tarde. Gracias, Juan Pablo, chao. Aldrin García. No, Roger, lo mismo, cuídense, cuidémonos y sigamos con esto muy pendientes. Esto no es un juego, esto no son simples cifras. Ya ha tocado, y lo digo yo, que ha tocado mucha gente en mi entorno. Gracias a Dios, no familiares, pero sí muy cercanos. Equipo de trabajo con el que he trabajado estos últimos años, aparecen personas contagiadas. Entonces, es de cuidado personal. Esto es de cada uno y cada uno es responsable de su vida en este momento. Ya la libertad del COVID es, si quieres contagiarte, pues haga una fiesta como lo están haciendo muchos jóvenes. Dejamos para mañana viernes. Mañana vienen las coronorgías. Muy bien. Vuelvo con la expresión que utilicé ahorita. Hay demasiada hipocresía, demasiado cinismo y demasiada gente que señala con este dedo y se le olvida que 3 dedos de su propia mano están señalando a sí mismos. Gente que quiere, por ejemplo, o aplaude más bien lo de la Corte Constitucional, y yo no me puedo imaginar entonces a los congresistas arrumados como toca uno encima de otro, porque implicaría entonces más bien que fuesen por poquitos, ¿cómo se dice? Por turnos. Y entonces, ¿usted cuál cree que va a ser la reacción de un montón de gente? Porque hoy fueron unos pico y cédula en el Congreso, por ejemplo, pico y cédula en el Congreso, o pico y cédula más pico y en el Congreso. ¿Qué va a decir la gente que tanto odia a la clase política? Entonces, hombre, la hipocresía nos lleva a pensar en que no señalemos tanto, no olvidemos que 3 dedos señalan hacia uno. Muchas gracias, los dejamos con el padre. Señor. Antes de eso, para que no quedarle mal a Felipe Arango Molina, que nos escribió y nos saluda desde Envigado y nos dice, qué alegría ver este tipo de contenidos de prensa digital. Y también Teodoro Manuel Díaz Lobo, que nos saluda desde Apartado, que son personas, Juan Carlos Hurtado y otros que ya son fieles conectados, pero esas 3 personas, incluso Yadira Pérez, que son nuevas en Conectados. Qué bueno, Henry Ríos Rivera estuvo por aquí también. Bueno, y otras personas porque ya no me da tiempo. Listo. Muchas gracias, muchachos. Nos vamos con reflexión, como siempre, con el padre Antonio Ramírez, para que nos concentremos y dejemos que esa información nos entre, introyectémosla y pongámosla en práctica. Chao, gracias. Como seres dialógicos, como seres comunitarios, en la convivencia es fácil que encontremos a veces puntos diferentes frente a las demás personas en muchas de las realidades a las cuales nos acercamos. Construir en la pedagogía o en lo que el Papa llama esa que se ha constituido en la cultura del encuentro a veces no es fácil, pero debemos buscarla y debemos hacer todo el esfuerzo de manera especial por tratar de encontrar siempre puntos de unión, por permitir que las cosas en la vida, por permitir que nuestros diálogos sean verdaderamente constructivos y que en vez de abrir heridas como muchas veces se está haciendo ahora, donde parece que a través de los lenguajes ofensivos y de los puntos de desencuentro es donde pudiéramos encontrar la unión y la paz como país. No, no es así. Es justamente tratando de buscar puntos de encuentro, es tratar de hacer todo lo posible por tender los lazos y construir el puente que nos una, que nos ayude. Eso nos sucede dentro de las familias, eso nos sucede en los ámbitos desde el punto de vista político, muchas veces religioso y de todo.
siempre tratar de buscar puntos de encuentro y permitir que en la vida haya la gran posibilidad de valorar al otro y de valorarnos a nosotros mismos, como debemos ser y estamos llamados siempre. Hagámoslo, no perdemos nada, al contrario, ganamos mucho. Una muy buena noche.